Cristian Castillo está aquí en Radio Realpolitik en la ciudad de La Plata, pero además es docente, nos contaba, y viene seguido a dar clases, es sociólogo y está en las universidades de acá de La Plata y también de la UBA. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bueno, acá andamos tratando de entrevistar a los precandidatos y, bueno, ¿cómo ves al FIT? Hubo unidad con otro sector, están ampliándose. Sí. Parece que este 2019 es el año de la unidad, por decirlo así, de los sectores. Sí, creo que hemos congregado a la gran mayoría de la izquierda, ¿no? En las listas del FIT Unidad, como se llama el frente que hemos presentado. Ya veníamos de 8 años de una alianza de 3 partidos, el PTS que yo integro con Nicolás del Caño, Luana Simeón y Miriam Bregman, los compañeros del Partido Obrero, Izquierda Socialista. Ahora se han sumado los compañeros del MST y también de Poder Popular, del PCTU, de Convergencia Socialista, o sea, varios grupos que van en las listas del frente y que me parece que, así como a nivel nacional, la fórmula con Nicolás del Caño y Romina del Pla, creo que es una fórmula muy representativa y competitiva del FIT. En la provincia de Buenos Aires podemos decir lo mismo, ¿no? Néstor Pitrola va a ir como candidato a diputado nacional, como primer candidato a diputado. En mi caso voy como candidato a gobernador con Mercedes Trimarchi, una activista del movimiento de mujeres, luchadora, licenciada de comunicación social. Y llevamos al Pollo Sobrero en la primera sección electoral, Vilma Ripoll en la tercera sección. O sea, de conjunto, creo que los nombres más representativos de la izquierda socialista, que se reivindica la clase trabajadora e independiente de las fuerzas predominantes, creo que vamos todos en la lista del FIT, ¿no? Y eso es muy positivo para dar batalla en una situación donde sabemos que nos presionan a la polarización, a que se vote por el mal menor, ¿no? Las dos grandes coaliciones que hay en gran medida son coaliciones anti, una para que no vuelva el kirchnerismo, otra para sacar a Macri, y con eso se justifican alianzas, bueno, difícilmente presentables en otras condiciones, ¿no? Bien, ¿vos qué le dirías al que está en duda su voto hoy? ¿Qué significa para vos la alianza Fernández-Fernández, Macri-Pichetto y Lavagna Urtubey? La Fernández es Fernández Massa, ¿no? Massa, bueno, porque sí, claro. Yo creo que es interesante analizar que uno ve estos movimientos de último momento y entre un Pichetto y un Massa, ¿qué diferencia hay? Algunos votos. No, pero digo, pero si vos haces la pregunta a los oyentes, ¿no? Sí. Políticamente, en lo que piensan, en lo que han defendido en estos 3 años y pico de gobierno de Macri, Pichetto le garantizó a Macri que le aprueben las leyes en el Senado, el bloque de Sergio Massa se la garantizó en la Cámara de Diputados y se la garantizó a Vidal acá en la provincia de Buenos Aires. O sea que el supuestamente opositor fue muy oficialista durante todos estos años, al punto que los kirchneristas le decían opoficialista a Massa. Viajó a Davos, o sea que no sé su autoridad para criticar el neoliberalismo de dónde viene, y le acaba de votar una ley que es la de financiamiento de partidos políticos, que cambió todas las reglas del juego ya alargado el proceso electoral, porque autorizan que las corporaciones empresarias financien las campañas y disminuyen a la mitad los tiempos gratuitos que a fuerzas como las nuestras, que no aceptamos los aportes empresariales porque es obviamente un condicionamiento de lo que después se va a votar, te piden una retribución. ¿Cómo es el financiamiento de su espacio, digamos, y qué crees que se tiene que llevar a cabo acerca del financiamiento en general en los partidos políticos? Tendría que ser en las campañas todo financiamiento público igualitario, ¿no? Esa es nuestra postura, lo hemos expresado. Tendría que ser financiamiento igualitario, porque digamos, vos te financias un laboratorio y que después querés hacer una política de genérico, olvídate, ya tenés toda una parte que no te va a votar. Los bancos, las empresas de agrotóxicos. Entonces, esto que se hacía por abajo, ahora lo han legalizado, pero, insisto, lo han legalizado después de largado el proceso electoral, lo cual lo hace todavía más grave. Nosotros presentamos un amparo a la justicia, porque esto va a llevar a una desigualdad en la campaña, pero bueno, eso es lo que la justicia no mueve. Y además creo que debería haber un compromiso de las fuerzas políticas que dicen no comulgar con el neoliberalismo, y incluso los que votaron en contra, votamos nosotros, votó el kirchnerismo en contra también, no Massa que está con el kirchnerismo, pero votó a favor, de no recibir aporte de las empresas. Porque esto ya te deja, insisto, ¿no? Es un condicionamiento que, bueno, que es muy complejo, y a las fuerzas que, como la nuestra, cuestionan el dominio, el poder económico, digamos, es obvio que nos pone en una situación de desigualdad desde la base. Desigualdad que se expresa en muchas otras cosas, ¿no? Pero
Bueno, aún en ese terreno, entonces nosotros criticamos, digamos, Fernández un giro a la moderación del kirchnerismo, una alianza con sectores peronistas claramente de derecha, como el caso de Massa y muchos otros, que bueno, le hicieron el aguante a Macri y que ahora están diciendo que van a reconocer la deuda, que consideran que la deuda es legítima, que la quieren pagar. Cuestión que le van a tener que explicar a los votantes cómo van a hacer. Porque no es que nosotros digamos que no hay que pagar la deuda por un capricho, porque somos maximalistas, como nos quieren presentar, sino que hacemos una simple ecuación. Los 4 años que vienen hay que pagar 166.000 millones de dólares, 41.513 por año. Escuchen bien la cifra, 41.513 millones de dólares por año se tienen que ir del país, en el concepto de pago de capital, interés y deuda, y Argentina, lo sumo de superávit comercial, conseguirá 10.000 millones de dólares. O sea, te quedan rojos 30.000 millones. ¿De dónde lo sacas? Entonces, quien dice que reconoce la deuda de Macri como legítima, tiene que explicar eso. Porque decir que uno no va a ajustar y que va a pagar la deuda, desde nuestro ángulo, son términos contradictorios. O sea, entonces, aun cuando vos suponete que tuvieses todo lo que entra a exportaciones agrarias, son entre 28 y 30.000 millones de dólares. No llegas. Todo, el 100% estoy diciendo. Claro, que no podés. No podés. Entonces, claro. Macri nos deja eso. Pero bueno, ¿a eso cómo reaccionamos? Ni siquiera una auditoría de la deuda antes de pagar. O sea, a una deuda que se contrajo y donde quienes nos están oyendo no vieron $1, no lo vieron en mejores escuelas, no lo vieron en obra pública, no lo vieron en nada, y sin embargo son los que le tenemos que pagar la fiesta a los banqueros y los especuladores que han ganado como nunca, a las petroleras. O sea, acá hay una discusión de ese tipo y parte de lo que queremos poner en la agenda del debate es que lo que hay que en lo que hay que centrarse, lo que hay que poner como prioridad es al revés, cómo se recomponen los salarios y las jubilaciones, que cayeron alrededor de un 30% en todo el periodo macrista, cómo mejoramos la salud y la educación pública, que estaba horrible bajo Scioli en la época del kirchnerismo y sigue horrible e incluso peor en algunos aspectos bajo el gobierno de Vidal, cómo tenemos una política para dar solución al tema de la vivienda que es tremendo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. No hay nada, no hay. Ahora Macri va a hacer disfrazar un poquito, que traiga una vivienda, pero uno ve la carencia, 1,5 millones de familias que están en emergencia habitacional. Hoy, ¿no? Bueno, eso para el que aspira, o sea, te engañaron con la suba a una parte de la población. Yo lo dije, ni bien salió, justo tuve 2 charlas en ese, porque digo, cuídense con los créditos UBA porque va a ser jorobado esto. Tremendo el UBA, tal cual, tal es cual. una bomba. La familia que llegaron a sacarlo, bueno, las parejas recién casadas. O sea, eso tiene que ser la prioridad de la discusión. O ahora lo que está golpeando acá mucho en La Plata, pero ya lo vimos con el apagón generalizado, ¿qué hacemos con las privatizadas? Nuestra postura es muy clara, no tienen por qué ser empresas que den ganancia, las de servicio público, hay que tener empresas públicas o estatales o nacionalizadas, digo, o provincializadas, eso discutamos, que es lo mejor, pero voy al concepto, una empresa pública gestionada por las y los trabajadores, con representación de los usuarios, para poder controlar, para poder ver todo, y los técnicos de las universidades, de tal forma que brindemos el mejor servicio posible y lo más barato, sin la ecuación ganancia capitalista, que por qué para servicios como la luz, el gas o el agua, tiene que venir a lucrar unos vivos, como son lo que tienen las concesiones de DELAP, ¿no? Claro. Y que nos decían que con los 2.000% fue el tarifazo. O sea, el periodo de Macri, el salario creció 200%, el tarifazo fue 2.000, 10 veces más. Tremendo. Bueno, en ese periodo, ¿dónde está la inversión? Pero insisto, esto viene de atrás, porque estas empresas se quedaron con las concesiones en la época del menemismo, en forma también muy dudosa, oscura, curros fueron, para hablar ciertamente con lo que corresponde, que es lo que hicieron, recibieron subsidios millonarios en la época del kirchnerismo, para que inviertan, o sea, el subsidio a cambio de la tarifa baja era para hacer la inversión, modernizar el servicio. ¿Qué hicieron? Fugaron el capital, no se les hizo una auditoría ni en el gobierno anterior ni en este, y antes de una auditoría para decir, che, ¿de dónde fue la plata que ustedes recibieron del Estado? Le dieron los tarifazos. Y ahora nos están currando con los tarifazos, siguen fugando capital, y lejos del gran servicio, provocaron, primero el apagón nacional. Más de 10 días, ¿qué pasó? No se sabe. Nada. Lopetegui sigue como si nada, las empresas siguen como si nada, todo bien. Ahora el apagón acá en La Plata. Hoy me contaba una amiga que está sufriendo el apagón, una de las tantas vecinas, que ve, los técnicos miran así, nada, ¿no? Llevaron los generadores, nada. ¿Hacen qué hacen? Pero ¿cómo no se van a indignar los vecinos? No te contestan, opinan que no le tienen que dar respuesta. Cuando te cortan el servicio no te tienen que dar respuesta. Por ahí fuiste al supermercado el día anterior, compraste, te arruina todo lo que compraste, arruina el pequeño negocio.
Y esto nada, después de una multa que se las perdonan, Macri les ha perdonado multa, son amigos del presidente los que tienen estas concesiones. Todo esto es muy grave. Entonces, este punto creo que hay que dar vuelta a la página, decir basta, y todas las fuerzas políticas tienen que pronunciar. O sea, si ganan, ¿van a seguir pagándoles, dándoles el negocio a estas empresas, o vamos a armar, insisto, una empresa pública con gestión de los trabajadores, que sea transparente todo lo que se hace, con comités de usuarios que puedan ser hasta votados por el voto popular y estar ahí presente para controlar, para seguir? Y los técnicos, Argentina tiene un personal altamente capacitado en el tema, entonces no es que hay gente que no sabe, es decir, la empresa pública, no, hay técnicos de alta capacidad. Bueno, ahí también, a gestionar la empresa, para tener, insisto, el mejor servicio, lo más barato posible, y que sea un servicio. Ustedes fíjense que hay familias que ahora están recibiendo una tarjeta prepaga de la luz. O sea que 3 horas, che, tengo luz, 3 horas no. Eso es una cosa que uno no se lo puede imaginar. Es una degradación de las condiciones de vida brutal, de algo que, insisto, es un derecho. Es un derecho que tiene la población, el derecho a la energía eléctrica, el derecho al servicio de gas, el derecho al servicio de agua potable. Bueno, son cosas de las cuales ninguna familia debería prescindir. Esto es lo que hay que discutir. En todo este panorama nacional que describiste, ¿sostenés que Macri es Vidal o ves algunas diferencias? No, Vidal es Macri, Macri es Vidal. Creo que si uno ve, la provincia tiene un nivel de endeudamiento altísimo también. O sea, sí, el mayor de su historia. El mayor de su historia, y bueno, y esto lo hizo Vidal, ¿no? Ahí no le puede echar la culpa a Macri. Ahora, cuando decís eso, hace un ratito se lo decíamos acá a un funcionario de la municipalidad, cuando les decís, hicieron el mayor endeudamiento de la historia, o el apagón fue histórico en la República Argentina, esto de que te buscan compararte, desde el periodismo inclusive, te meten en la grieta y te buscan compararte con los 12 años que pasaron. Pero es el recurso que tiene el macrismo, ¿no? O sea, ¿por qué Vidal ganó? Por la provincia de Scioli y el kirchnerismo era un desastre también. Entonces, ¿por qué? Porque por algo ganó Vidal, ¿no? Claro. Ahora, ¿Vidal hizo que haya mejores hospitales? No. ¿La escuela pública está mejor? No. Voló lo de Moreno, ni se hicieron cargo, ¿no? 2 muertes. Es como que ellos no tuviesen nada que ver. ¿El básico del salario docente mejoró? No. O sea, es una situación donde todo lo que estaba mal está... se construyeron muchas viviendas populares, yo no la vi. Uno va por cualquier lugar de la provincia y los asentamientos precarios siguen siendo asentamientos precarios. Lo único que algo poner en la emergencia para que no les explote, como hacían lo mismo. El gobierno tenía un poco de bolsón, de comida, así, que está bien, que obvio que la gente lo necesita, está en la vulnerabilidad, pero eso lo más que es que no les explote la desigualdad en la cara. Una desigualdad que se ha ido incrementando, porque no es que nadie ganó, o sea, las petroleras ganaron, los que especulan en bonos ganaron, los que fugan capital siguieron fugando capital, se duplicó el promedio de fuga de capital en Argentina bajo el gobierno de Macri. Entonces, tenemos que discutir justamente qué se va a hacer. Pero ahora, ¿qué pensás cuando uno quiere hacer como poner en la balanza, ¿no? Y dice, ¿a qué vino Cambiemos? Si se va a ir de este modo, del peor modo, digo. ¿Vos cómo analizás el gobierno de Cambiemos? ¿Porque vino a fugar dinero? A que ganen las empresas amigas, ¿por qué? ¿Por 4 años? Mira, un poco de todo, creo yo, ¿no? Primero hay una serie de supuestos que tienen los liberales sobre la economía argentina, y donde incluye desde Esper hasta Macri y el FMI, que comparten una cosmovisión de que acá el problema es que había una fiesta populista que se gastaba en los de abajo. Entonces, como si supuestamente tuviésemos grandes jubilaciones, salario docente. Sí. Bueno, y entonces, que ajustando ahí, iban a venir las inversiones, le pagamos a los fondos buitres, nos llenábamos y todo para arriba. Bueno, eso se mostró completamente falso. Además, otra visión, si no emitimos y tenemos déficit cero, se baja la inflación. Falso, tenemos una de las inflaciones más altas de la historia. Entonces, todos los supuestos que ellos tenían son supuestos que no se han visto verificados en la realidad. Y además curraron. Además, digamos la verdad, esta es gente que tiene la plata en los paraísos fiscales. A ver, si a vos te descuentan el impuesto a las ganancias y sos laburante, ¿no? 2 millones de trabajadores en Argentina, 4ª categoría. No optan si les descuentan o no ese impuesto. Viene el patrón, le hace el descuento, la carga patronal, te lo descuentan. Bueno, la parte de impuesto a las ganancias que pagan las empresas solo se paga la mitad. La otra mitad se va a fuga de capitales. La mitad, 50%. Bueno, ahí están todos los miembros del gobierno. Estos pusieron a un Toto Caputo, ministro de Finanzas, que su profesión anterior era hacer mesas para fugar capital. Claro. ¿A qué se dedicaba? En su currículum decía, yo hago un fondo para depositar plata en paraísos fiscales. ¿Para qué se hace? Para eludir los impuestos. Entonces, hay gente que se dedica a eso, que cuando declaró sus bienes, los declaró que los tiene en paraísos fiscales, o sea, para no pagar impuestos acá en el país.
porque es lo que hace la clase dominante habitualmente. Entonces, el diagnóstico es otro. El diagnóstico es que el pueblo trabajador le paga la fiesta a los ricos. Pero no que hay una fiesta de los de abajo, ¿se entiende? Entonces, eso te lleva a dos diagnósticos diferentes, muy diferentes. Vinieron a poner en orden el país de acuerdo a la visión de acuerdo a la visión de ellos y a llenarse más los bolsillos. Porque se la han seguido llenando, porque han seguido fugando capital afuera. Se duplicó el porcentaje de fuga de capitales bajo Macri, que es lo que estaba en el gobierno anterior. O sea, que siguieron con esa matriz que ellos tienen de, digamos, cuando pierden algo, socializan la pérdida. Y ahora, la deuda que ellos tomaron, porque la tomaron ellos la deuda, para hacer sus negocios, quieren que la paguemos todos. ¿Y cómo analizás la incorporación a Cambiemos de Pichetto? La de Pichetto no es porque le dé tantos votos ahora, aunque yo creo que el discurso de Pichetto es para pelearle una base a Massa también, de votantes, ¿no? Con el que comparte un universo simbólico del peronismo de derecha. De seguridad, si se quiere. Claro, y de otros temas, aunque Pichetto en algunas cosas se hace el moderno, el tema del aborto, etcétera, pero en otros ahora temas no arrastró más que 6 de peronistas. No arrastra, digamos, algo orgánico, ¿no? Apunta a sacar algo de voto y sobre todo para después, porque Pichetto tiene una buena relación con los gobernadores peronistas. Entonces, si pierde, es el traidor. Si pierde, gana Fernández Fernández. Si gana, el estratega que se adelantó y le va a traer los gobernadores, que hoy están con Fernández Fernández y mañana están con cualquiera. Esos gobernadores fueron fundamentales para darle los votos en el Senado para, entre otras cosas, el saqueo de los jubilados. Entonces, Pichetto está ahí para cumplir esa función. Ahora, le puede salir, no le puede salir, porque el gobierno viene de muy abajo, la población lo ve mal, empezó en caída desde diciembre del 2017 y no paró la caída. Ahora dicen que se recuperó un poquito en la imagen por la calma ficticia financiera del dólar. Ha tenido mucho apoyo del FMI, obsceno el apoyo que le han dado, violando hasta su propio estatuto, y dentro del FMI Donald Trump le ha dado ese apoyo. Entonces, un gobierno que ya dijo, ganamos y vamos al combo de la triple reforma. ¿Crees que puede llegar a ganar este gobierno? Lo veo difícil, pero no es imposible. La campaña está abierta todavía. ¿Por qué no sería imposible? ¿Por el hecho de que pueda captar votos de modo correcto peleando la campaña? ¿O porque puede operar de otra manera? Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Tenés el aparato del Estado Nacional, el Estado Provincial, la Ciudad de Buenos Aires. Los tres principales aparatos de Estado lo tenés de tu lado. Una gran parte del sistema mediático lo tenés de tu lado, los mercados financieros lo tenés de tu lado, Estados Unidos lo tenés de tu lado, el FMI lo tenés de tu lado. O sea, tiene gran parte del poder, que incluso aunque lo desilusionó en cierta medida, están ahí, y eso lo apuntala. Y lo apuntala otra cosa, que es que, digamos, en la expectativa de ahí 2019 que tuvo el kirchnerismo, frenó un poco la movilización social contra Macri, ¿no? Y eso le favorece a Macri. O sea, que no haya protestas en las calles al nivel de la bronca que hay. La gente no tiene bronca, la gente tiene una rabia bárbara, ¿no? Y cada vez que la convocaron la gente se manifestó. Los paros generales acá fueron masivos, o sea, no volaba una mosca, pero los convocaban sin movilización. Pero hay más miedo también, han instalado el miedo. No sé si en la movilización, yo creo que han instalado la idea de que, bueno, hasta te pueden octubre, matar, pero aguantate hasta octubre, te dicen, aguantate hasta octubre. Y entonces no salga. Entonces, eso también, pero eso a la vez lo refortalece a Macri. Y además se le han aceptado muchos puntos de vista a Macri. Por ejemplo, cuando un miembro del equipo económico de Fernández Fernández, que fue viceministro de Axel Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, dice, yo voy a mantener los salarios un año sin redistribuir para no causar inflación. Bueno, yo digo, es una claudicación intelectual brutal a la ortodoxia económica, a los liberales, porque tanto los marxistas, ¿no?, donde yo me reivindico, como los keynesianos, bibliotecas enormes para decir que el salario no es la causa de la inflación. Enormes debates, polémicas. Y Álvarez Agis, que es una persona formada además, acepta esto. Y entonces le acepta el principio de que el primer año no van a recomponer salario. ¿Cómo puede ser? Digo, le aceptaste el principio cuando vos decís la deuda es legítima. Y bueno, le estás aceptando todo. ¿Por qué le voy a aceptar que la deuda es legítima? Insisto, sin una mínima auditoría que lo vea, que lo mire antes, que ausculte, que vea si no hubo curro. Bueno, esto es un problema, porque no es que se sale fácil de esta situación. Es una situación muy compleja, es complejo, la de Argentina, ¿no? Entonces, es muy complejo. Pero hay que tomar una decisión política. Se sale afectando los intereses de los que tienen la plata afuera, de los que ganaron estos años, o se sale ajustando al pueblo de trabajo. Y esa es la opción de hierro, que bueno, algunos quieren disimularla, decir, no, acá todo les puede ir bien. Hacen un símil con la salida de la crisis de 2001, que es engañoso, por la crisis del 2001, cuando llegan los Kirchner ya estaba el default previo, estaba la devaluación previa,
y había una situación internacional favorable por la suba de los precios de las materias primas. Claro, Entonces, claro. no es equiparable una situación a otra, ¿no? Y a la vez nos presentan que enfrentar al FMI sería la catástrofe. Vienen los marcianos, nos invaden, no sé qué. Y no pasa eso. O sea, ¿te corta el crédito internacional? Sí. Pero hoy ¿qué tenemos? Cortado el crédito internacional. O sea que lo peor que te pueden hacer, que es ese aspecto, ya es algo que tenés en la economía. Sí. Chipi, con respecto a las alianzas, al cierre de lista, ¿por qué crees que no se pudo ampliar más el espacio de izquierda, en este caso con el Nuevo Más, con el espacio de Manuela Castañeira? ¿Qué pensás al respecto de los invitamos lo que a dijo los ella? compañeros a que formen parte del FIT. En realidad el FIT hizo un llamado al conjunto de la izquierda a agruparnos en común, y una parte muy importante dijo que sí a ese llamado. Se incorporan los compañeros del MST, como te decía antes, de Poder Popular y otros, y bueno, y los compañeros Nuevo Más habrán sacado la conclusión de que preferían ir solos en esta ocasión y no formar parte de un frente. Yo creo que es un error, pero bueno, lo respeto, pensamos Sí, parecido, sí. tiramos para el mismo lado. Creo que es un error haber ido solo y no haberse sumado al frente, ¿no? Por una cuestión que pueden tener ellos de que especularán una mayor visibilidad en las PASO, etcétera. Pero me parece que en este momento, donde hay un intento de polarización tan fuerte, conviene que toda la izquierda trate de estar lo más junta Sumar, posible. ¿no? Y bueno, hemos sumado más del 90% de la fuerza de izquierda, estamos hoy en el FIT Unidad, y me parece muy importante porque nosotros hemos mostrado que tenemos utilidad estando en el Parlamento o en la legislatura provincial. A mí me tocó 1 año y medio ser diputado provincial, porque ustedes saben que nosotros rotamos en las bancas, o sea, damos un mensaje que no nos atornillamos un sillón, no estamos ahí para vivir como gerentes. Nosotros cobramos como docentes mientras somos diputados. El grueso de la dieta que recibe un diputado nuestro va a distintos fondos de lucha, pero cobramos un salario promedio. Insisto, rotamos, estamos en los conflictos, nos pueden ver en cualquier movilización, en cualquier lucha, claro, sí. y hemos presentado proyectos, algunos que incluso siendo minoría, hemos logrado que salgan, como el boleto educativo gratuito acá en la provincia, que fui uno de los autores de ese proyecto, que hoy se implementa en forma cercenada, Sí. ¿no? Los estudiantes de terciario no lo reciben Parcial, sí. y son de los que más lo necesitan, Y los que lo reciben le piden bastantes requisitos para y poder le dan menos dárselo. plata que la que necesitan, ¿no? Sí. Y en esta polarización fuerte, ¿hay probabilidad de que se vaya a un balotaje? Hay varias encuestas que ya están manejando esta posibilidad, y es muy prematuro, pero te voy a hacer la pregunta porque recién cerraron las alianzas y las listas. El frente de izquierda, en caso de que sea Alberto Fernández y Macri, ¿ya tiene una postura definida? No, cuando haya balotaje discutiremos la posición. Bien. Si hay, y discutiremos en función de lo que han sido las campañas, todo, qué se va a hacer. Nosotros ahora, lo que pasa es que es así, a ver, la elección, yo decía que las dos coaliciones predominantes se hacen por consenso negativo, ¿no? Y el balotaje es la máxima expresión del consenso negativo. Claro. Vos no votás lo que elegís. Nosotros es una Votás por institución oposición también. que cuestionamos que haya balotaje, porque te obligan a votar y a darle gobernabilidad a alguien que por ahí no te gusta mucho. Entonces, esta es una institución que se puso a partir del Pacto de Olivos, la había puesto en su momento la NUCE para tratar de evitar que gane el peronismo la salida del 73, la volvió a poner Menem en su momento con una cosa rara para adecuarse a su posibilidad de ganar, y después la única vez que se implementó el balotaje fue la última elección. Entonces, nosotros queremos tratar de evitar de esta maniobra de que la elección sea, che, votá lo menos malo, y ahora discutí lo menos malo, tenés opción, y difundir una propuesta, insisto, por la positiva, porque también hay mucha gente que ahora, después de ver esto, dice, che, a mí no me gusta ni uno ni otro, ¿y por qué? Y en octubre, y ahora en las PASO, y después en octubre, puede votar libremente, perfectamente, algo que crea que va a estar en defensa de sus intereses. Pues se vota la presidencia y se vota también las cámaras de diputados, Sí. la provincia, las intendencias, los concejales. Entonces eso es lo que tiene que pensar. A ver, pensando en lo que se viene del FMI, en la izquierda tienen un reaseguro de que ahí van a tener gente que va a estar luchando en defensa de sus intereses, que no vamos a estar vendidos a las empresas, no estamos en los curros, nosotros debemos ser la única fuerza política, no tiene ningún denunciado por corrupción ni nada, que estamos ahí, que se sabe, nos conocen. Cuando terminamos de nuestro mandato estamos laburando, yo terminé, trabajo de docente universitario como tantas veces, hace 30 años que lo hago en mi vida laboral. Bueno, cada compañero y compañero está así. Ahora terminó de ser diputada Natalia González Eligra, una docente de La Matanza, terminó, ya está laburando en su escuela en La Ferrere. Bueno, esto es lo que hacemos todo, lo del FIT. Entonces,
No es para enriquecimiento personal, para el ascenso social de la casta política profesional. Lo que toman va, como una... es un lugar de militancia. Como una militancia política. Mira, la otra vez veía un focus group que hacían, lo difundieron en Twitter, ¿no? No algo que hemos hecho nosotros. Lo veo y entonces a la gente le preguntaba, che, si se te rompe una goma en la ruta, ¿qué candidato presidencial querés que te va a ayudar? Y contestaban a Del Caño, contestaban a Nicolás. Ajá. Y muy interesante. Candidato a presidente del FIT. Nuestro candidato. ¿Y por qué? Porque dice, sí, no me va a pedir nada a cambio, lo va a hacer de onda. No me va, entonces, yo creo que esa visión, que eso, el que nos escucha va a saber que es así. O sea, quizá, no sé si estará de acuerdo con el total de nuestras ideas. Nosotros creemos, hay mucha gente de izquierda igual en la Argentina, que también piensa que no va más una sociedad donde los ultra ricos manejan todo y además un capitalismo global que está llevando al cambio climático y a un desastre ambiental si no los paramos. Bueno, todo eso y sobre todo la juventud que no tiene por qué resignarse, el que por ahí le pasaron muchas cosas, dice, bueno, pero los cambios, ya tengo mi vida. Bueno, pero los que tienen el ámbito para cambiar y que además son los que sufren los peores índices de precarización laboral. 1 de cada 2 pibes es pobre, eso es lo que... Eso es tremendo, ese dato es tremendo. 1 de cada 2. Más del 50% de los pibes pobres. Y después se extrañan de que por ahí no den bien las pruebas educativas. Pero a vos te parece, o sea, acá tenemos que invertir para que te den bien las pruebas educativas, tenés que lograr que ningún pibe esté bajo la línea de pobreza. Y no es que no tenemos recursos. Lo que es indignante no es que no tenés recursos para alimentar a todo el mundo bien, para tener escuela de calidad y todo. Se lo fugan los recursos. Van al pago de deuda los recursos. Entonces hay que elegir si vamos a seguir con una decadencia infinita, y eso es lo que está viviendo la sociedad argentina, una decadencia que no para. Cualquier índice, yo te comparo el 74 acá, es cae, pero no cae por lo que dicen los liberales, que están horas y horas, hay un grupo de unos 10 economistas pseudo técnicos que bla, para convencer a la gente de que ella es la causante de su propia miseria, y no los ricos que se llevan la guita afuera. Entonces, este es el diagnóstico que tenemos que instalar, ¿no? Hay que modificarlo, porque obviamente si vos no tenés el diagnóstico de por qué estás mal, no vas a pegarla nunca en la salida que vas a tomar. Seguramente. Cristian, te agradecemos mucho haber estado aquí, haber pasado por Radio Realpolitik y, bueno, por Teladego en particular. Seguramente nos vamos a estar reencontrando porque de aquí a octubre hay un largo trecho. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la conversación, a disposición para lo que estén y bueno, nos vamos a dar clase ahora. Seguir laburando. A laburar. Cristian